Dios te bendiga. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Depende a qué hora mires el video. Queremos compartirte una palabra en esta noche o en el momento que estés mirando. Creemos que la palabra de Dios es nuestra brújula. Creemos que ella nos guía, que ella nos dirige. Con razón su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo aquel hombre o mujer que tiene la Biblia, la palabra de Dios como brújula, seguramente tendrá un camino a seguir, ¿sí? De pronto la Biblia no da respuestas concisas, exactas para cada una de las personas. A veces sí, pero muchas veces nos muestra el rumbo, el camino, la forma, la manera, y nos muestra la receta para alcanzar la bendición de Dios, para alcanzar el propósito de Dios, para alcanzar las metas que nos hemos propuesto en la vida. Por eso cuando nosotros miramos la Escritura, nos vamos a encontrar que la Escritura tiene para toda la vida, ¿sí? Cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar una diversidad de fórmulas que hacen que las personas puedan encontrar su norte, como dice el dicho. Hoy quiero compartirte una palabra muy conocida para los lectores de la Biblia, pero la vamos a desmenuzar un poquito para que de pronto, si estás en esa situación, te va a servir. Y si no estás, te va a servir para aconsejarle a alguien, para ayudarle a alguien, para coordinarle a alguien, para algo te va a servir. La palabra de Dios dice: nunca vuelve vacía, sino que hará todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Así que creemos que las palabras que hablamos son como a veces una advertencia, una fortaleza y una enseñanza para cada uno que quiera poner la palabra de Dios por obra. Y la palabra que quiero compartirte en esta noche es aquella palabra que dice: el que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. ¿Sí? El que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. Cuando el escritor está diciendo eso, está dando una receta espiritual, un recurso espiritual. En primer lugar dice: el que haya esposa, ¿sí? No dice el que haya novia, ¿sí? La palabra de Dios entre líneas nos va diciendo los deseos de Dios. ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios quiere de nosotros? Entonces, en primer lugar dice: el que haya esposa, ¿sí? Y en ese tiempo, cuando la Biblia fue escrita, los novios no eran como son ahora. En cierta parte los novios casi que no participaban del noviazgo como hoy, sino que los padres se ponían de acuerdo, hacían un acuerdo, un pacto, y entraban en lazos familiares. Luego los padres se ponían de acuerdo también para hacer la fiesta y todo lo demás, y casi todo hacían los padres. Pero la palabra esposa es un poco diferente de la palabra novio. La palabra novio viene de la palabra nuevo, o sea, persona nueva en tu vida, ¿sí? Pero Dios está diciendo que el que haya esposa. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque en la actualidad, en la sociedad que vivimos, hoy los chicos están buscando novia, alguien con quien tener experiencias sexuales, experiencias románticas, experiencias sensuales, alguien con quien descubrir un poco más del sexo opuesto y cuántas cosas más. Algunos dicen, por ejemplo, hay que disfrutar la vida, refiriéndose a estar en muchas parejas, ¿sí?
Y aquel que de pronto piensa en tener una sola pareja y con esa pareja llegar al matrimonio como Dios manda, ese es tildado como anticuado, como tonto, como bobo, como alguien que no es muy vivo en la vida, ¿sí? Porque la misma cultura les predica a nuestros jóvenes, la misma cultura le predica a nuestros adolescentes, la misma cultura le predica a nuestros niños. Hoy tenemos el gran avance de la tecnología, esta bendición que yo puedo estar en mi casa, ¿sí? Compartiéndote una palabra y compartiéndole al mundo entero una palabra. Pero esta tecnología, que es una bendición, también puede ser un contratiempo y hasta una maldición para algunos. ¿Por qué? Porque esta predicación le llega a nuestros niños. ¿Y qué le está diciendo esta predicación? Tenés que involucrarte sexualmente con la mayor cantidad de personas que puedas. Si eres varón, tenés que tener muchas novias. Si eres mujer, tenés que tener muchos novios y no te comprometas con ninguno hasta que descubras tu gran amor. ¿Sí? Que hasta que descubras el amor de tu vida. Y resulta que a algunos se le va la vida y nunca descubren el amor de su vida. Y de pronto nosotros como iglesia, nosotros como ministros, como pastores, muchas veces le exigimos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que ellos lleguen de blanco al altar, que ellos lleguen en santidad al altar. Y está muy bien, es lo mejor que una pareja puede llegar a concretar, llegar al altar de blanco en pureza sexual, sin haber tenido relaciones sexuales, sin haber tenido caricias subidas de tono, llegar en perfecto estado al altar a rogar la bendición de Dios. Ese es el objetivo principal que nosotros, la iglesia, perseguimos. Pero lamentablemente la iglesia ha adolecido de algunas cosas. De pronto vemos que esperamos que los niños crezcan, que los adolescentes crezcan, que busquen sus novias, que busquen su futura pareja, y después cuando quieren formar su matrimonio, entonces nosotros entramos a mostrarles los requisitos que deben tener o que deben reunir para formar un matrimonio al cual Dios pueda bendecir. Y nos olvidamos que han pasado muchos años sin ninguna orientación en cuanto a qué deben buscar. Porque de pronto, si nosotros dejamos que los chicos elijan, ellos van a elegir de acuerdo a la vista, de acuerdo al gusto, de acuerdo al poder adquisitivo, de acuerdo a lo que pueda tener, de acuerdo a lo que puedan obtener con esa relación. Porque de pronto nosotros pensamos que deben buscar lo que les gusta. Y en cierto modo es verdad. Pero no nos olvidemos que cuando están frente al altar, frente al ministro, el ministro en algún momento, después de tomar los votos matrimoniales, después de hacer los votos de los anillos y decir algunas palabras alusivas, el ministro declarará en el altar: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces queda la pregunta en el aire: ¿qué característica debe reunir la pareja para poder decir que Dios le unió? Porque hemos visto incontables parejas pasar por el altar, recibir la ceremonia de los anillos, recibir la imposición de las manos, recibir la palabra pastoral muy buena, muy linda, muy emotiva, pero luego de un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, de pronto el matrimonio se disuelve. Y cuando vamos a preguntar,
nos encontramos con que no se quieren, no se entienden, no se llevan, no pueden ponerse de acuerdo. Uno quiere hacer una cosa, el otro hace totalmente lo opuesto. Y queda la pregunta en el aire. ¿Unió Dios esas personas? ¿O se unieron solas? Se unieron por su propia vista. ¿Por qué se unieron? Cuando ellos decidieron unirse, ¿por qué se unieron? ¿Porque se gustaban mutuamente? ¿Porque ella era linda? ¿Porque él era lindo? ¿Porque tenía pinta? ¿Porque tenía dinero? ¿Porque tenía vehículo? ¿Porque tenía hacienda? ¿Porque ella tenía un cuerpo curvilíneo? ¿Porque era la más hermosa del barrio? ¿Porque no había otra tan linda como ella? ¿Por qué? Cuando vamos a preguntar estas cosas, nos damos cuenta que en el 90% de las parejas que pasan en el altar, quizás ninguna de ellas, de este 90%, se preguntó, ¿qué une Dios? ¿Dios une razas? ¿Dios une finanzas? ¿Dios une intelectos? ¿Dios une capacidad intelectual? ¿Dios une fama? ¿Qué une Dios? Porque nosotros le decimos cuando le casamos, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y suena lindo en el momento de la ceremonia, pero ¿estamos seguros que fue Dios el que le unió? ¿Qué característica debe mostrar la pareja para decir Dios unió? Dios estuvo de acuerdo. ¿Sí? Porque a veces Dios hace milagros, a veces Dios pasa por alto un montón de cosas, y hay parejas que nunca en su vida se pondrán de acuerdo, porque no son el uno para el otro. Cuando Dios en el Edén crea a Adán, dice que dijo estas palabras: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Y la palabra idónea es la palabra complemento. La palabra idónea es la palabra, como diríamos en criollo, la media naranja. ¿Sí? O sea, Dios creó a Eva con la capacidad de complementar a Adán. ¿Qué quiere decir? Que lo que Adán no podía hacer, Eva podía. Lo que Adán no podía ver, Eva podía. Era el complemento de Adán. Dios no le preguntó, ¿te gusta el físico que tiene? ¿Te gusta la nariz que le hice? Dios no le preguntó a Adán. Dios le hizo la idónea en todo sentido. Físico, espiritual, intelectual, ¿sí? Y afectivo. Dios la hizo perfecta a la Eva para Adán. Y cuando se la presentó, Adán vio en ella el complemento. Por eso que cuando de pronto nuestros jóvenes se presentan al altar, nos preguntamos, ¿serán idóneos? ¿Se complementarán? ¿Podrán ayudarse el uno al otro? El texto que te hemos citado dice, el que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. La palabra benevolencia es la palabra buenos deseos. Dios tiene buenos deseos para aquellos que logran encontrar su idónea, su idóneo. Y si no, Dios tiene que darle una cuota extra de paciencia, de templanza, de mansedumbre, de sabiduría para que puedan convivir a través de los años. Y parece increíble, pero de pronto hay matrimonios que se mantienen porque los hijos están de por medio.
Y una vez que los hijos se casan y se van del hogar, ya no hay más nada que hacer porque no hay nada en común. No son idóneos. Se unieron por una unión humana, porque le gustó la chica, porque le gustó el muchacho, porque tenía una buena apariencia, una buena posición económica, porque ella era alegre, dinámica, simpática, pero no tenía el propósito, porque lo que Dios une es propósito. Nunca te olvides, Dios une propósitos. El propósito que unía a Adán y a Eva era labrar el huerto, cuidar el huerto, señorear sobre todas las bestias y sobre toda la naturaleza. Los dos fueron capacitados y fueron comisionados a labrar el huerto, a cuidar de la obra de Dios, a cuidar de lo que Dios había creado. Imagínense que por un momento a Eva no le gustaban los animales, ni las plantas, ni el trabajo, ni nada. No sería la idónea de Adán. Por eso que Dios dice, el que haya esposa, el que haya la idónea, la que encuentra la indicada o el indicado, la media naranja. Pero hemos visto, desgraciadamente, muchas medias naranjas con medios limones. ¿Sí? Hemos visto manzanas con limón. ¿Sí? Hemos visto limones con pera. Él es un pan, él es un dulce, pero ella es terrible, o viceversa. Y de pronto ellos no conviven, no son idóneos, sino que sobreviven. Y de pronto el ministerio es dañado, quebrado, truncado. Y de pronto vemos los hijos padecer la mala elección de los padres. Pero de pronto indirectamente la iglesia es la culpable porque desde niño no le mostró a los niños qué buscar. Si alguien nos enviara a buscar algo y no nos dijera cómo se ve, cómo se descubre, cómo se alcanza, cómo se trata, es muy difícil que encontremos aquello que nos envían a buscar. Para que yo pueda encontrar la idónea, yo tengo que saber qué estoy buscando. Y para saber qué estoy buscando, primero tengo que ver cuál es mi propósito en la vida. Y ahí entra papá y mamá, que desde niño él ya sabe qué propósito hay en la vida de su hijo, en la vida de su hija. Por eso que yo sostengo que el matrimonio no es solamente trabajo del novio y de la novia, en este caso, del esposo y de la esposa. Este es un trabajo de la familia, porque la familia debe ya orar para que Dios prepare la idónea, para que Dios prepare el idóneo. No vamos a comenzar a orar 3 meses antes del casamiento a ver si es la voluntad de Dios. No, ya desde la cuna, porque es un solo hijo, es una sola vida que tiene. No podemos resetear la vida y que comience de nuevo como vimos en algunas películas. No, o acertó o se equivocó. Y de pronto los padres adolecen de esta directiva, de esta guía. Si tienes hijos pequeños, no esperes que cumplan 15 años, 20 años para comenzar a orar por su idónea, por su idóneo. Cuando más chicos mejor. Ya comenzamos a orar, ya comenzamos a pedir. Encontramos la historia narrada en la Biblia de un hombre llamado Abraham, que dice que su esposa había muerto. Y de pronto un día, cuando él ya había superado la muerte de su esposa, comienza a mirar por su hijo y dice que Isaac, su hijo, se veía entristecido. Y el padre sabio se dio cuenta que le estaba faltando algo. Dijo, a Isaac le falta una compañera, le falta una idónea.
Y dice la Biblia que él llamó a su criado y le encomendó el trabajo de ir a una tierra específica a buscar compañía, compañera idónea, esposa para Isaac. ¿Y sabe cómo dice la Biblia? Que Abraham juramentó a su criado sobre este negocio. Escucha, Dios llama al buscar esposa un negocio, porque es el negocio de la familia. Es algo donde todos debemos aportar, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, en lo financiero. Abraham invirtió en buscar esposa para Isaac. Así que encomienda a su criado hace un montón de kilómetros, y cuando llega a la tierra específica donde fue enviado, dice la Biblia que él oró a Dios y le dijo: Señor, guía mi camino, necesito encontrar a la idónea para mi señor Isaac. Y Dios fue propicio, porque cuando hay alguien que ora, alguien que pide, alguien que intercede, Dios siempre va a estar ahí para responder. Por eso que de pronto él, en la tierra específica de los parientes de Abraham, consigue a Rebeca. Y Dios la convence a Rebeca, la bendice, le da entendimiento, y ella se viene con el criado de Abraham. Y dice la Escritura que cuando llegaron a las tierras de Abraham, Isaac había salido al campo, y al verla, ella se bajó del camello, cubrió su rostro y fue presentada a su futuro esposo. Y dice la Escritura textuales palabras: y el corazón de Isaac fue consolado por Rebeca. Buscar esposa, buscar esposo no es tarea solamente del hijo. Ahí tiene que estar la oración de papá, la oración de mamá, la oración del abuelo, de la abuela, para que Dios traiga la idónea, presente la idónea, dirija los caminos de estos dos a un encuentro personal. Entonces Dios va a unir propósito. Si tu hijo, tu hija tiene un llamado al ministerio, su idóneo, su idónea también va a tener ese complemento de poder acompañar en el ministerio a su futuro esposo o esposa. Pero vemos tantos matrimonios quebrados, matrimonios disueltos, porque no buscaron el propósito. Buscaron el cuerpo, buscaron la hermosura, buscaron la satisfacción personal, pero Dios ahí no estaba uniendo esa pareja. Y lo hemos visto un sinfín de veces. Hermosas parejas que parecían prometedoras, de pronto un día separándose, divorciándose, dejando al Señor, cayendo en adulterio y cuantas cosas más. Sin nombrar las otras partes que sobreviven, como dijimos, porque hay hijos de por medio. Por eso, papá, mamá, abuelo, abuela que me estás escuchando en esta noche, en esta tarde, en este día, en esta madrugada, a la hora que mires el video, tómate el trabajo de comenzar a orar. Aunque tu nieto, tu hijo tenga 2, 3, 4 años, mejor, porque vas a tener más tiempo para orar, más tiempo para rogar delante de Dios para que tu ser querido, tu nieto, tu hijo, no se equivoque de compañera, no se equivoque de compañero, sino que pueda elegir el idóneo, que pueda elegir la idónea, la media naranja. Porque ¿de qué serviría que una media manzana se junte con un medio limón? En vez de complementar, echará a perder la otra parte. Por eso que el texto que hemos citado dice: el que haya esposa. Y solamente va a hallar aquel que busca esposa. Si estás mirando y sos soltero, no te dediques a buscar novia. Busca esposa. Porque buscar esposa conlleva un compromiso de ir a un matrimonio. Entonces no nos vamos a apresurar
a elegir la que mejor me parece. Si buscas esposa, vas a esperar la idónea, la que complementa tu ministerio, la que complementa tu propósito. Quizás nunca te dijeron estas cosas. Solamente te dijeron, casate y serás feliz. Pero de pronto, el casamiento para algunos se volvió un infierno. En vez de luna de miel, recibieron luna de hiel, como dijo alguien. Y estas palabras nunca se cumplieron. Casate y serás feliz. ¿Por qué? Porque elegiste mal. Dios no estuvo en la ecuación de elección. No tuviste en cuenta a Dios. Por eso en esta noche, la palabra que llega a tu vida te hace reflexionar, te llama la atención. Dios está interesado. Dios quiere entrar en la ecuación de la familia. Dios quiere que tú le busques, no solamente por ti. Si ya estás casado, bueno, lo que elegiste, eso es. Si te unió Dios o no te unió Dios, es algo que tendrás que solucionar contigo y con Dios. Dios te va a ayudar igual. Hemos visto parejas que Dios le ayudó a sobrevivir, ¿sí? Pero ese no fue el plan de Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene una idónea para cada uno. No tiene 2 ni 3 idóneas, tiene una. De pronto vemos gente que busca muchas idóneas y buscan el amor de su vida, pero nunca los encuentran, porque no buscan de la mano de Dios. Buscan a ojo, a dedo, a conveniencia, y Dios no entra en la ecuación. Qué bueno que desde hoy Dios pueda entrar en tu ecuación. Si eres soltero, si eres soltera, espera y Dios te va a dar lo mejor para ti. A veces nosotros miramos lo que creemos que es mejor para nosotros, pero Dios nunca estuvo de acuerdo. Entonces que Dios nos ayude. El que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. Qué bueno que en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, en esta madrugada, donde estés mirando el video a la hora que sea, tú puedas tomar esta palabra para ti, hacer un pacto contigo mismo. Si tienes hijos, hijas, chicos, si tienes nietos, ponelos en el altar de Dios, para que Dios ya vaya perfilándolo para encontrar a su idónea. Isaac contó con el padre Abraham. Quizá él no estaba en condiciones de buscar esposa, pero el padre dijo, yo voy a colaborar, me voy a meter en este negocio y Dios me va a ayudar a encontrar esposa para Isaac. Así que papá, mamá que me estás escuchando, toma esta cruz sobre tus hombros. Toma esta responsabilidad y cada día rogale a Dios, pedile a Dios por la idónea para tu hijo, por el idóneo para tu hija, para que el día de mañana tú puedas descansar. Cuando tu hijo, tu hija se encuentre con el idóneo y reciba la bendición de Dios y aquella palabra sea firme, lo que Dios unió no lo separe el hombre, te aseguro que vas a descansar. Porque si tu hijo está bien, tú vas a estar bien. Si tu hija está bien, tú estás bien. Si ella está alegre, tú estás alegre. Si él está alegre, tú estás alegre. Si ellos están mal, tú no puedes dormir, no puedes comer, no puedes vivir, no puedes descansar. Si ellos están tristes, tu corazón está triste. Entonces, hace barbecho. Hace barbecho para que el día de mañana tus hijos puedan descansar y darte paz. Si tú oras hoy, mañana vas a descansar. Si tú haces barbecho hoy, mañana vas a estar tranquila disfrutando y siendo beneficiado por esa unión que Dios va a bendecir. El que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, haya el bien. Dios preparó una idónea. Dios preparó un idóneo. Hay que encontrarlo. Hay que buscarlo. Por eso, instruí a tu niño. Instruí a tu niña.
Lo que Dios une es propósito. Lo que Dios une es objetivo, es propósito para hacer en la vida. Por eso que cuando Dios envió o creó a Eva, la creó con un propósito, que sea la ayuda idónea, que pueda sostener en los momentos difíciles a Adán, que pueda ayudarle en su trabajo, que lo ayude en sus responsabilidades. Y fue así. Eva estuvo hasta los últimos días con Adán, apoyándolo, ayudándolo, y aun cuando Eva pecó, cuando Eva comió del fruto, aún en eso hizo partícipe a su esposo. Quizás la historia hubiera sido otra si no comían del fruto prohibido, pero esa es otra historia. Quiera Dios que nos alcance gracia, quiera Dios que te alcance gracia, que estas palabras puedan quedar marcadas a fuego en tu mente, en tu corazón, porque son palabras que te van a traer paz en el futuro. Son palabras que te van a traer sosiego, alegría, gozo, bendición en el futuro. Ora hoy y mañana vas a descansar. Ora hoy y mañana vas a dormir tranquilo, porque cuando Dios une, Dios se hace cargo. Y si Dios no une, Dios no puede hacerse cargo. Trataba a una persona hace unos años atrás. Él vino buscando ayuda y recuerdo que lo traté mucho tiempo, y entre sanidad interior y liberación y un montón de cosas que hicimos. Pero él reclamaba porque cuando él vino al Señor, su familia se le destruyó. Su familia lo echó de la casa, sus hijos lo aborrecieron, y él no entendía cómo, si yo acepté al Señor, se supone que el Señor arregla familias, el Señor arregla hijos, el Señor vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero no había solución. Así que un día dije, Señor, tenés que darme la respuesta. Y tuvimos una charla más y de pronto yo le pregunto, ¿cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo fue para que te enamores de ella y te cases? Y aquel hombre me dijo, yo me enamoré de mi esposa un día porque la vi y me gustó tanto. Fui al brujo y le hice una brujería para que se casara conmigo. Así que ella se casó conmigo. Entonces yo entendí que esa unión no la hizo Dios, la hizo el diablo. Cuando él viene al Señor, el pacto diabólico se rompió y esa pareja se dividió. No sé si será tu situación. Pregúntate, ¿quién te unió? ¿Dios? Pero aunque Dios no te haya unido, si hoy te reconoces, le pides perdón a Dios, Dios te puede ayudar para sobrellevar este matrimonio, esta pareja, para cambiar tu mentalidad y la mentalidad y poder ensamblar los dos. Quizás no era ese el propósito de Dios, pero Dios lo va a guiar para bien si tú tienes la capacidad de reconocer en esta noche, en esta tarde, en este mediodía, en esta madrugada, a la hora que estés mirando el video. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Para que puedas escuchar esas palabras algún día en el altar, tendrás que saber elegir. Para saber elegir tendrás que saber buscar. Para saber buscar tienes que saber qué es lo que está buscando. Dios une propósitos. Nunca te olvides. Tienes que saber qué propósitos hay en tu vida para que Dios te dé la idónea. Que Dios te continúe bendiciendo y arroje luz sobre tu corazón.